Todo niño nace científico, nace un investigador nato, curioso por naturaleza, busca descubrir, tocar, sentir y dar sentido a todo aquello que lo rodea. Sin saberlo, crea hipótesis, suposiciones que irá a comprobar por medio de la observación, la experimentación y la repetición continua de los mismos resultados. Es así que, naturalmente y sin esfuerzo, aplica el método que le permitirá entender cómo funciona el mundo. Y aunque poco sabe sobre la teoría de la gravedad universal de Newton, en la práctica la ha experimentado. Todo lo que sube tiene que bajar. Fue Confucio que en el siglo V a.C. afirmó que lo que se oye se olvida, lo que se ve tal vez se recuerda, pero lo que se hace se aprende. Y es que el hacer implica el uso coordinado de todos los sentidos en busca del conocimiento. No se trata apenas de memorizar en la teoría los descubrimientos ajenos, sino de descubrir en la práctica y por uno mismo, por la propia experiencia. Se trata de fomentar en el alumno un espíritu inquieto, de cambiar los métodos pasivos por una actitud activa, de ofrecer al estudiante menos respuestas y más preguntas, y un ambiente propicio para responderlas. El proceso de investigación es un proceso rico que tiene su origen en la curiosidad humana, en la capacidad del ser humano de cuestionar su ambiente, cuestionar las posibilidades, de prestar atención a los problemas, de pensar ingeniosamente. Entonces, para ser un investigador, no necesito tener una maestría. Yo sé eso. Para ser respetado en el medio académico, necesitas tener un diploma, pero un alumno puede ser un investigador, y generalmente lo es curioso, investiga. Generalmente, cuando más se involucra es cuando son desafiados. Investigación es para ir a casa y estudiar el vocablo. Es hacer algo nuevo, que él no sabía y tiene curiosidad de saber. Sin investigación en la educación, es como si la educación no tuviera continuidad en el proceso de fomento del conocimiento. Porque la pesquisa es el método que nos ayuda a generar nuevos conocimientos. Sin conocimiento, ¿cómo voy a enseñar? Entonces, la investigación y la educación están íntimamente relacionadas. Es imposible educar sin investigar, y no se puede hacer investigación sin educar. Yo siempre les digo a mis alumnos que la investigación científica es como la cereza de la torta. Entonces, les enseño a mis alumnos el conocimiento. Y aquello de desarrollo en el laboratorio usando el método científico me da placer, porque les estoy entregando un conocimiento generado, un nuevo conocimiento. Existen estudios que muestran claramente que países que invierten en educación y tecnología tienen una calidad de vida mejor. Cuando comparamos países desarrollados y países en vías de desarrollo, vemos nítidamente que los países desarrollados obviamente tienen una mejor educación, tienen mejor tecnología, porque invierten en educación e investigación. Una de las dificultades grandes que tienen los países latinoamericanos es que los niños en las edades escolares no son estimulados para desarrollar un espíritu crítico, un pensamiento crítico. No son estimulados. Generalmente se les da enlatados de tecnología, enlatados de educación, de tal manera que siguen instrucciones, minimizando o disminuyendo la capacidad creativa de los niños. De tal manera que cuando llegan a la secundaria, la capacidad creativa es bastante menos y cuando llegan a la universidad es bastante peor. La investigación es esencial en cualquier nivel de aprendizaje. Existen muchos profesores que entienden, que piensan, que creen que el contenido es todo.
No, el contenido no es todo. El contenido es un medio para alcanzar el cerebro de un niño, para hacerlo pensar, para dar un estar en su cabeza. Hoy existe el llamado autoaprendizaje. Tú puedes aprender cualquier cosa. Vas a un kiosco de revistas y compras un CD de biología. Aquel CD es más animado que mi clase porque tiene más dibujos, más animaciones y videos que mi clase. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en la relación humana, en la forma como yo le enseño a un niño a entender un problema, a formular preguntas, a investigar esas preguntas, a producir hipótesis para ese fenómeno y al fin hacerlo funcionar. Eso es investigación. Muchas personas se iluden pensando que los proyectos de investigación son algo universitario, es algo que solo puede ser hecho por un doctor, por alguien instituido por la academia. No, está completamente equivocado. La investigación es algo del día a día, es conversar, es producir nuevas ideas en la cabeza, en la forma de ver de una persona. Cuando pienso en la educación básica y extrapolamos el método científico como herramienta de enseñanza y aprendizaje, las habilidades y competencias que esos alumnos desarrollan son impresionantes. Ellos van a desarrollar, por ejemplo, la proactividad, la autocrítica, la reflexión, la curiosidad, la imparcialidad, ética, el espíritu innovador. Nota que son habilidades y competencias inherentes a la investigación científica. Existen otros métodos activos, metodológicos, usados en la educación que pueden desarrollar habilidades, pero yo creo que el método científico consigue extrapolar muchas otras habilidades que el método pasivo, simple, no puede conseguir. A pesar de que la investigación científica sea inherente a la educación superior, sea intrínseco a la educación superior como una estrategia obligatoria, en la enseñanza media puede ser usada como una herramienta de educación activa. Por otro lado, el gobierno intenta aproximar a estas dos instituciones, la educación superior, con la educación básica y media. Existe un programa que el gobierno implantó hace algún tiempo llamado PIBIC-MM, que es un programa institucional de iniciación científica para la enseñanza media, o un programa de iniciación junior. ¿Qué hace este programa? En realidad busca introducir al alumno de la enseñanza media para que tenga una experiencia en la educación superior y así conozca la práctica, la técnica, la metodología del proceso de investigación, en el descubrimiento de nuevos conocimientos, para ver si esos conocimientos pueden estimular a los alumnos para que se envuelvan al salir de la enseñanza media con la investigación. Además, el gobierno busca con este programa identificar a los alumnos innovadores, con potencial para la investigación. Entonces, note que en el siglo XXI, las instituciones públicas y privadas están buscando cada vez más implantar este programa en la educación básica y media, para que los alumnos desarrollen un lenguaje científico adecuado, para que cuando vayan a la educación superior puedan tener más éxito en sus investigaciones. Entonces no hay cómo hoy una institución pública o privada de educación fundamental y media ignorar este detalle de desarrollar ese lenguaje científico en los alumnos a través de métodos simples de investigación, comenzando con problemas, enseñándoles a elaborar hipótesis y después probar esas hipótesis para verificar cuál se encaja mejor con aquel problema planteado inicialmente. Entonces, es necesario realizar este ejercicio en los primeros años para que ese lenguaje científico llegue un poco más elaborado a la educación superior. Entonces, las instituciones que perciban eso tendrán alumnos para graduación o formarán alumnos para la sociedad mejor preparados para ejercer su papel como ciudadanos. Así como la educación infantil es decisiva para el resto del proceso educativo, el proceso como un todo es decisivo para la vida. Y en cualquier punto de este proceso es fundamental la figura de quien será el guía y uno de los protagonistas en esta jornada, el profesor. Será su pasión la que llevará a los alumnos a imitarlo. Será su deseo de investigar el que aguzará la curiosidad de sus estudiantes y podrá convertirlos en verdaderos científicos. Porque al final,
Aprender es mucho más que memorizar cuadros con elementos químicos. Es entender sus interacciones. Es descubrir el camino que nos lleva al conocimiento. Y un alumno que aprende a pensar por sí mismo, que entiende el proceso por medio del cual se genera nuevo saber, podrá constantemente volver a la fuente para obtener nuevas respuestas durante toda su vida. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando el método científico, el profesor es el principal actor. Si el profesor no es apasionado, no va a poder transmitir eso para el alumno. Si el profesor no conoce el método científico en su esencia, no va a conseguir usarlo como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Entonces, el profesor, además de conocer la herramienta, tiene que ser un apasionado por la investigación, para que pueda entender y transmitir a sus alumnos que a través de la investigación va a desarrollar habilidades y competencias inimaginables, al punto de tener autonomía, proactividad, creatividad, desarrollar una percepción reflexiva, creativa e innovadora. Me encuentro con profesores diciendo en las capacitaciones de biología, ¿cómo voy a resolver el problema del contenido? Si no sabes cómo resolver el problema del contenido, anda a vender naranjas. Porque contenido aprendiste en la universidad. Resume, trabaja prerequisitos, trabaja los puntos principales, pero no dejes de investigar, no dejes de interferir, no dejes de ir a la calle, no dejes de ir a la esquina, no dejes de mirar tu comunidad, la sociedad en que vives. Comienza a estudiar los problemas que tu comunidad tiene. Eso es un proyecto de investigación excelente. Es la razón de la existencia de una escuela, es la razón de la existencia de la educación. En Brasil hoy tenemos un problema. Casi el 60% de la investigación que se hace, nadie la utiliza. Es solo para completar la malla curricular, para obtener el título, para tener un diploma al final. Creo que es hora de invertir eso. Creo que es hora de producir investigaciones que puedan ser utilizadas, investigaciones que colecten los datos en la comunidad, investigaciones que van al encuentro de la comunidad para dar respuestas a la comunidad. Si pensamos de esa manera, no existe investigación que no sea agradable de hacer. El CADE, en términos generales, vamos a separar el instituto del colegio. El colegio es uno de los colegios que es más representativo de la zona. Ha ido trabajando ya hace mucho tiempo la participación científica a nivel regional, provincial, nacional e internacional. Es importante, ¿por qué? Porque aquí en Ecuador la ciencia, especialmente la influencia de Darwin, es muy fuerte. Eso por un lado, y lo otro es que queremos que nuestros alumnos se transformen en líderes y no, ¿no es cierto?, en gente que solamente se dedique a replicar lo que ha aprendido. Dentro del CADE trabajamos mucho en lo que es la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, desde antes habíamos analizado problemas que tiene el país con respecto al petróleo, ¿no? Tenemos problemas de que hay faltas de algunos hidrocarburos. A pesar de ser un país petrolero, tenemos escasez de hidrocarburos, ¿no? El país tiene que importar extra, súper. Entonces, este problema se viene dando desde hace algunos años, ¿no? Y el problema surge al ver la necesidad del país sobre este hidrocarburo que es el mineral turpentine, ¿no? Ya que se hacen muchas materias, se hacen muchos productos con el mineral turpentine. Entonces, por la escasez de se han cerrado muchas empresas. Entonces, ahí vimos la necesidad de buscar algo que lo reemplace. Antes, Petroecuador, la industria estatal de petróleo, producía alrededor de 200.000 galones mensuales de mineral turpentine. Y ya en esa época ya había un déficit de 600.000 galones. Pero la situación se empeoró ya que Petroecuador envió un correo a las diferentes industrias que ellos les daban mineral turpentine diciéndoles que ya no va a producir. Entonces el problema se empeoró y más industrias pequeñas y medianas tuvieron que cerrar. Entonces las únicas que han sobrevivido son industrias grandes, las multinacionales. Ellas sobreviven importando el mineral turpentine a otros países. Pero sabemos que esta importación es muy alta, ya que Petroecuador el precio oficial es 57 centavos el kilo. Pero importándolo sale a $1.50 el kilogramo, 3 veces más. Entonces, al final, importarlo también afecta a la balanza comercial y afecta al consumidor final porque el producto subió de precio. Entonces, es un problema que no solo le afecta a las industrias, es un problema socioeconómico, ya que quedan familias sin trabajo, ya que el precio del producto final sube, ¿no?
Entonces nosotros hemos querido ayudar al país con este proyecto que es el Mineral Z, que es encontrar un solvente que lo reemplace y mucho más barato, a 40 centavos el kilogramo. El proyecto se trata de satisfacer una demanda que hay en nuestro país, ¿sí? En realidad trata de llenar ese vacío económico, ese golpe económico que han dejado a las industrias en la quiebra, ¿no? Entonces nosotros como grupo de investigación tratamos de llenar ese vacío económico, tratamos de ayudar a la gente empleándola, ya que hay una tasa de desempleo en el país muy alta, y si hay desempleo también hay delincuencia, ¿no? Entonces ayudando en el desempleo bajamos la delincuencia. Entonces todo es una ayuda a estos problemas sociales y económicos que hay en el país. Encontramos una solución para satisfacer la demanda en la industria ecuatoriana, ya que Petroecuador, la industria estatal de petróleo en nuestro país, producía alrededor de 200.000 galones de mineral turpentine. El mineral turpentine es un solvente derivado del petróleo para hacer pinturas, insecticidas, adhesivos, etc. Entonces, Petroecuador dejó de producir ese mineral para producir otro, que es la gasolina turbo, la gasolina de avión. Entonces nosotros como grupo de investigación nos preocupamos por eso y tomamos carta en el asunto y decidimos desarrollar el contratipo, que es el Mineral Z. Gracias a eso y gracias a Dios estamos aquí ahora. Primero laborando aquí en el laboratorio, sabiendo que era un buen proyecto y que era útil para el país. Luego salimos a participar en una feria nacional y de ahí hemos ganado, participamos ahora en Perú también, de luego a Argentina, y a Argentina nos ubicaron hasta Brasil, a la Mostratec. Y donde en cada una de las ferias tener paciencia, esperar, saber explicar, y eso nos ha dado un buen resultado. O sea, ya sacar algún producto utilizando ya nuestro proyecto, ¿no? Entonces como grupo de investigación la siguiente etapa que viene, o sea, lo que depara ya esto es ya una elaboración ya más propia del proyecto. El trabajo fue para ellos un poco complicado, y lo que le hace complicado el trabajo es que este proyecto es un proyecto ya universitario. Entonces a lo que trabajamos con un proyecto petroquímico se les complica mucho porque hay muchas cosas que ellos no saben y les toca obligatoriamente, si quieren pertenecer al proyecto, aprenderlas o investigarlas. Entonces es parte de su proceso investigar muchas cosas de la petroquímica que ellos no reciben en el colegio. Entonces ellos van desarrollándose de esta manera, van aprendiendo mucho más y de esta manera aprenden a investigar. Bueno, yo creo que el impacto personal es muy grande porque ellos se dan cuenta que el mundo está lleno de investigación. Y cuando llegan a la feria, ¿no?, se dan cuenta que no son los únicos, que son miles de jóvenes investigando en el mundo. Nos picó el bichito de la investigación, como dices. Conjunto con nuestro asesor, él nos enseñó bastante, ¿no?, que investigando se innova. Y que innovar es la mejor manera de mejorar el mundo, de ayudarlo. Descubrir bastantes cosas y tú mismo investigando, ¿no?, ya sea propia o en grupo. Bueno, yo siempre le digo a los jóvenes que uno como ser humano puede lograr todo. Que tú como ser humano puedes ganar el premio Nobel de Física, como ser humano puedes ganar el premio Nobel de la Física, como persona puedes lograr cualquier cosa. Pero si tú en la vida no estás preparado para servir, no te sirve de nada eso. Lo más importante en la vida es servir a las personas. Si con este proyecto podemos ayudar y servir a alguien, no importa lo que ganemos, lo importante es poder ayudar y poder servir. Los profesores que desarrollan estos proyectos científicos con los alumnos son profesores inquietos, ¿ya? No miden las horas de trabajo, están preocupados siempre de la innovación, están preocupados siempre de generar la mayor cantidad de oportunidades para los alumnos. Eso significa trabajar en horario y fuera de horario. Hay trabajo los días domingos, hay trabajo los feriados, hay salidas a terreno que hay que realizar y ellos están ahí. Entonces yo resumiría, ¿no es cierto?, en las características de un profesor en esta línea, como un profesor inquieto, entregado, comprometido, un profesor actualizado, un profesor que no mide los tiempos y que tiene un alto índice de entrega hacia el alumnado y hacia esta área. Desde hace mucho tiempo en nuestro país y en Sudamérica, nosotros hemos estado acostumbrados a ser muy mecánicos. Y yo creo que hasta el momento de empezar a innovar, a surgir y de investigar. Estamos acostumbrados como estudiantes a solo recibir información. El maestro envía información, el alumno solo la recibe y no se preocupa por investigar si lo que está diciendo el maestro en realidad es cierto. Yo siempre le digo a los jóvenes, yo los puedo ustedes estar engañando y ustedes les doy una clase y eso puede ser mentira, pero ustedes aceptan 100% lo que yo les digo. Ustedes pueden investigar, pueden refutar inclusive lo que yo les digo. Eso es investigar.
ir más allá de lo establecido. Una de las características que el profesor debe tener es tratar de enfrentar al estudiante a una realidad. Cuando el profesor le da todo al estudiante, el estudiante no hace mucho esfuerzo para poder pensar ni para poder proponer una solución. Pero si damos retos al estudiante, pero le damos retos orientando de tal manera que el estudiante pueda ser apoyado, asistido en todo momento por el profesor frente a las dificultades que tiene, el estudiante va a comenzar a abrir su mente poco a poco. Y cuando abre su mente, entonces él va a entender mejor la realidad y va a proponer soluciones. Entonces el profesor es importante porque él es el que conduce la forma de pensar, conduce la forma de cómo hacer la investigación, conduce la forma de cómo debe desarrollarse para la identificación de los problemas, identificación de las soluciones y alternativas de solución a los problemas. Entonces, desde ese punto de vista, el profesor debe ser también un investigador. Además de su carrera, desde luego, debe conocer su carrera, su especialidad y debe hacer investigación en su especialidad. Porque de esa forma el profesor puede expresar, puede decir ejemplos, puede mostrar realidades diferentes, de tal manera que el estudiante que está ingresando se le abra la mente y pueda conocer mucho más. Y eso es muy bueno en el estudiante, porque él va a salir diferente, él va a salir con el deseo de cambiar la sociedad, él va a salir con el deseo de transformar una sociedad, él va a salir con el deseo de hacer cambios. Pero si el estudiante sale de la clase solamente con el propósito de aprobar la asignatura, entonces no habrá sucedido nada en la vida del estudiante. El papel del profesor es estimular la curiosidad y no dar las respuestas. Si un niño te da una pregunta, instígalo más, para que él investigue más. Dale alas a la imaginación de ese niño. Nuestro papel no es dar respuestas, es incitar la imaginación de los niños, para que ellos puedan explotar su potencial imaginario. Si tú haces eso, seguramente te vas a sorprender. Necesitamos innovar, usar metodologías activas en la educación. No podemos seguir usando metodologías pasivas, donde el alumno escucha y escribe lo que transmite. No se puede más. No da más para usar esas metodologías retrógradas. Tenemos que usar metodologías donde el alumno pueda tomar una posición, pueda cuestionar, independientemente del curso en el que está. Entonces, tenemos la tendencia de conducir nuestras clases basándonos en lo que nosotros preparamos, pero en realidad tenemos que dejar. Si una pregunta se relaciona con lo que preparaste, bien. Si no, no vamos a reprimir, vamos a estimular. Vamos a... ¿Por qué hizo esa pregunta? Porque con seguridad, si nosotros utilizamos metodologías activas, si mantenemos la creatividad de nuestros alumnos encendida, tendremos un alumno mucho mejor preparado para este mundo y para el próximo. Toda mi vida fui curioso, siempre tenía que saber lo que estaba ocurriendo. Entonces ocurría algo aquí o allá, tenía que saber. Yo me lanzaba. La investigación científica hace eso con el ser humano, le da la capacidad de ir más allá de lo que cualquier otro está yendo. Sabes, el hecho de producir una respuesta nueva a un problema es un proceso de investigación científica. Tal vez lo que necesitamos a nivel de profesores o incluso como padres en casa con tu hijo, jugando con Legos, son personas dispuestas a querer hacerlo, a invertir tiempo, a recolectar material y principalmente a quebrarlo. Yo recuerdo que una vez tuve una coordinadora que yo estaba construyendo cuadros. Íbamos a retratar biología en los cuadros. Y después ese proyecto fue para fuera de Brasil. Ganamos la Feria Nacional y fuimos para fuera de Brasil. Y ella me dijo exactamente con estas palabras: no me gusta esta basura, no me gusta este desorden que estás haciendo. Porque en la visión de ella la sala de clases es para que 40 alumnos te miren, sentados, quietos, con guía y los libros, escribiendo cosas en la pizarra. Entonces ella me dijo: no me gusta este desorden, no me gusta esta basura, a mí me gustan las clases, no me gusta eso que estás haciendo. Y en aquel momento había una chica que estaba retratando el cáncer de mama, porque su mamá había muerto de eso.
Y tengo una carta de ella escrita donde dice: profesor, es la primera vez que hablo con alguien sobre la muerte de mi madre. Y si mi pintura, si mi imagen sirve para alertar a otras mujeres sobre el problema del cáncer de mama, de cuerpo y alma me estoy entregando para hacerlo. Y otro chico que su tío vino del nordeste y murió del mal de Chagas. Y estaba retratando todo el proceso del tripanosoma y demás, y le pregunté: ¿qué estás haciendo? Y me dijo: estoy contando la historia de mi tío. Eso tiene más significado que cualquier texto que yo podría mandarles a leer y estudiar y memorizar para una prueba que van a olvidarla enseguida. Investigar es interferir en la forma en que se aprende. Investigar es ir más allá de aquella sala de clases, de aquel proceso restringido, aquel cuadradito. Investigar es despertar de madrugada con un mensaje en el celular de tu alumno diciendo: profesor, yo descubrí una nueva forma de hacer tal cosa. Investigar es ir más allá y estar dispuesto a caminar juntos. Es estar disponible para ayudar a preparar el camino. Descubrir es siempre estimulante. Aunque el conocimiento alcanzado pueda no ser una novedad para el resto del mundo, aún así es un logro personal que jamás se olvida. Sin embargo, tal vez dentro de nuestras salas se encuentre un nuevo Louis Pasteur, un nuevo Albert Einstein o una nueva Marie Curie. ¿Cuánto conocimiento que podría beneficiar a la humanidad todavía puede ser alcanzado en áreas como la matemática, la astronomía, la física, la química, la biología y la sociología, si estas mentes jóvenes son correctamente estimuladas? Pero para esto es necesario invertir, y aunque en ocasiones la investigación científica moderna requiere importantes inversiones para la construcción de grandes aceleradores de partículas o la exploración espacial, en sus inicios es sencilla. Requiere de una inversión diferente, la dedicación, el entusiasmo, la perseverancia y la actitud desafiadora de aquel que está dispuesto a hacer del otro la mejor inversión de sí mismo, estimulándolo para que todas sus facultades puedan alcanzar su máximo potencial, la norma de excelencia más alta y, quién sabe, un día, escribir su nombre en los libros de historia.